Hola, mi nombre es Marisa López Félix y le estaré hablando sobre el contexto socio-histórico y función social del artista taíno. Antes de la llegada de los españoles, la isla estaba poblada por hombres de piel color canela y pelo lacio que habían venido de las otras Antillas y de tierra firme. Estos se llamaban taínos y ciguayos. Estas personas eran de mediana estatura y de ojos negros pequeños y muy vivos. Andaban casi desnudos, solo los mayores casados se cubrían los muslos con una corta falda. Los indígenas nativos se agrupaban en la cercanía de los ríos debido a que el agua les servía para beber, bañarse y proporcionarles alimentos. Los indígenas tenían que dedicar gran parte de su tiempo a la agricultura, a la caza y a la pesca para la obtención de sus alimentos. Sus pasatiempos favoritos eran el juego de balón y los areitos. Los aborígenes cultivaban el maíz, la yuca, el algodón, el tabaco, entre otros, en terrenos destinados para la agricultura y cercanos a la población, a los que llamaban conucos. Con la yuca elaboraban el casabe, con el tabaco una especie de cigarro, a los que llamaban tabaco, y con el maíz preparaban una bebida que tomaban durante los aritos hasta embriagarse. Y con la harina preparaban la arepa. Los aborígenes utilizaban varios nombres para designar el territorio de nuestra isla. Haití se refería principalmente a las tierras montañosas y Papeque cuando se refería a tierras de oro. La familia era su organización social más sencilla y la unión de varias familias formaba el clan familiar. Varios clanes familiares daban el origen a la tribu. Al unirse las tribus se formaban los cacicazgos. El que dirigía el cacicazgo era el cacique. Los nitaínos eran los que servían de unión entre el cacique y los demás miembros de la tribu. Los vejiques eran los que inspiraban respeto, ya que eran los sacerdotes hechiceros de las tribus. Los naborían eran los que se dedicaban a los trabajos de la tribu. Había varios caciques en las diferentes tribus y aldeas, pero todos estaban sometidos a la autoridad de 5 caciques principales. Cacicazgo Magua, dirigido por el cacique Guarionés, y Cacicazgo Higüey, dirigido por el cacique Cayacoa. Cacicazgo Jaragua, dirigido por el cacique Boichío. Cacicazgo Marién, dirigido por el cacique Guacanagaris. Y Cacicazgo Maguana, dirigido por el cacique Caonave. Función social del artista taíno. Su función es transmitir su sociedad, sus necesidades y sus creencias mágico-religiosas. El artista taíno dejaba en su arte simbología por el valor referencial que le agregaba a un objeto de labranza doméstico, de poder social y lúdico. Con el arte, ellos se podían expresar tanto lo que sentían en ese momento, lo que vivían, y gracias a ese arte podemos conocerlo más, cómo ellos vivían y cómo era su vivencia entre ellos. Hola, mi nombre es Zaira Canela y hoy les estaré hablando sobre el simbolismo religioso y la tipología y técnica. El arte de los taínos, conceptual y a la vez utilitario, refleja su visión mágico-religiosa del mundo. Sus obras de arte están representadas por una vasta gama de objetos de uso personal y doméstico, y en particular por un rico repertorio ceremonial. Ejemplos de esto son muchos de los objetos y representaciones que llevan el sello taíno en sus diseños, como pueden ser vasijas, ollas, semíes, collares, amuletos, hachas, espátulas, dibujos y petroglifos. Es en la escultura en piedra y madera donde sobresale el arte taíno de las Antillas. Los ídolos de piedra denominados semis, representaciones de espíritus tutelares, eran generalmente ejecutados en piedra, pero también se hacían de barro, concha y hueso. Los semis pueden considerarse entre los mejores ejemplos de la escultura del Nuevo Mundo. Los materiales con los que se confeccionaban los semíes eran variados. Algunos eran de madera, cerámica y otros incluso eran elaborados con
algunas fibras textiles. Ciertos semíes contenían restos humanos o algunos objetos que estaban asociados con el espíritu que representaban. Entre los semíes más aceptados estaban las piedras de 3 puntas o trigonolitos, relacionadas con rituales propiciatorios de la fertilidad agrícola y fecundidad familiar, asociadas al culto de los antepasados y protectores del hogar y el conuco. Los dúos son banquillos ceremoniales de gran expresión conceptual y artística, los cuales, junto a los imponentes semíes empleados en la ritual de la coaba, están considerados como una de las más sobresalientes representaciones escultóricas del arte tribal universal. Los espíritus alados de la muerte consideraban a los murciélagos y a las lechuzas como la representación de las ánimas ausentes de los antepasados, que a través de estos animales se transmutaban adquiriendo corporeidad para reaparecer entre los vivos. Por consiguiente, sus imágenes tienen una acentuada presencia en el arte taíno, tanto en los objetos rituales como en los de uso corporal y doméstico. La tipología y técnica. Es apreciable la presencia del pueblo taíno por el uso de la piedra para ordenar el curso de sus vidas. De piedra están elaborados collares, ídolos, hachas, pulidores, morteros, trigonolitos, aros, iconos líticos de indescifrables y desconocidos usos. Asimismo, utilizaban la concha para elaborar fotutos, carátulas, idolillos y muchos adornos personales que usan para mostrar sobre todo el personaje principal del ceremonial religioso. El hueso del manatí, que le sirve para fabricar espátulas vómicas, adornos labiales, inhaladores, cucharillas y amuletos, al tiempo que también se lucían con lindos collares elaborados con los dientes. De algodón, el taíno elaboraba el conocido semí, y de material de oro láminas martilladas hechas de pepitas de oro decoradas. Las asas son usualmente utilizadas en las ollas para conseguir expresiones artísticas de una singular belleza. Finalmente, hay que señalar que el pueblo taíno no conoce el hierro y el bronce, tampoco la técnica del molde y el torno alfarero, por lo que es la práctica del frotado con cáñamos, usando las bordas con filo de almejas y también para cortar piedra, madera, caracol o huesos. También aplicaban sus usos en buriles, pulidores, hachas de piedra y cualquier otro objeto de uso común en aquel ambiente en el que se destaca el mar con todos sus infinitos recursos, que son fruto de la vida para el indígena. Hola, mi nombre es Lisbeth Victoria Pérez y hoy vengo a hablarle de lo mágico, de lo artístico y lo artesanal de los taínos. Lo mágico. Entre los taínos, la principal ceremonia religiosa fue la cohoba, en cual mediante la inhalación de unos polvos alucinógenos, el cacique o veíque entraba en un estado de trance, creyendo comunicarse con sus dioses espirituales, a lo que invocaban pidiendo ayuda y protección. Lo artesanal. El arte de los taínos, conceptual y a la vez utilitario, refleja ante nada su visión mágico-religioso del mundo. Sus obras de arte están presentadas por una vasta de gamas de objetos de uso personal y doméstico, como collares, amuletos, vajillas y semiles. Lo artístico. La madera, el hueso, la piel, cuero, metales, concha, barro, coco, higüero y piedra sean la materia prima que forma el arte de nuestra tierra. También forman parte de la cestería los artículos elaborados con fibras naturales, como cabuya, guano y cana, técnicas utilizadas por los taínos al igual que hoy en día. Hola, mi nombre es Yorleni Espinal Hernández. Esculturas. Semí es un concepto taíno que designa tanto a una deidad o a un espíritu ancestral como a ciertos objetos esculturales que alojan a dichos espíritus. Los materiales con los que se confeccionaban los semíes eran variados. Algunos eran de madera, cerámica y otros incluso eran elaborados con fibras textiles.
Ciertas semillas contenían restos humanos o algunos objetos que estaban asociados con el espíritu que representaban. Ciertos rasgos faciales como ojos circulares y bocas anchas y abiertas son propios de las esculturas figurativas taínas. La diferencia entre la pictografía y el pictograma es la complejidad y la profundidad de la representación. Los pictogramas son simplificaciones gráficas directas, mientras que la pictografía son representaciones más ricas y elaboradas que se utilizaban para transmitir información más compleja o narrar historias. Los petroglifos. Grabados incisos en las rocas, generalmente localizados en las entradas de las cuevas y cuyas representaciones representaban seres humanos o animales. Trabajados con burriles, cinceles y martillos de piedra e igualmente terminados con materiales abrasivos como la arena, el coral y fibras. Cerámica. La cerámica taína tenía una variedad de funciones que incluían la preparación y el almacenamiento de los alimentos, rituales religiosos y la creación de los objetos decorativos. Los taínos utilizaban la arcilla local para crear su cerámica. También empleaban métodos de cocción para endurecer la pieza, como la cocción al aire libre o en hornos rudimentarios. Hola, mi nombre es Mariel Sosa y vengo a hablar sobre la arquitectura y los espacios ceremoniales de los taínos. Fue el factor importante en los primeros establecimientos en la isla de Santo Domingo. Los nativos indígenas de las Antillas, antes de la llegada de los europeos, estaban estrechamente relacionados con su cultura y forma de vida. Aunque no se conservan muchos restos arquitectónicos taínos debido al paso del tiempo y la influencia de la colonización, se han realizado investigaciones arqueológicas y se han encontrado algunas estructuras y evidencia de sus espacios ceremoniales. Los taínos construían sus viviendas utilizando materiales naturales como la caña, la paja y la madera. Las casas taínas, conocidas como bohíos, eran estructuras redondas u ovaladas, con techos canónicos o en forma de dos aguas. Las paredes estaban hechas de postes de maderas entrelazados con caña y luego cubiertas con hojas de yagua o palma. Estas casas eran ligeras y simples, lo que permitía a los taínos desmontarlas y trasladarla fácilmente si le era necesario. En cuanto a los espacios ceremoniales, los taínos utilizaban plazas o patios abiertos para realizar sus ceremonias y rituales. Estas plazas eran áreas amplias y despejadas, a menudo rodeadas por una especie de empalizada o cerca. En el centro de la plaza se encontraba una área elevada o plataforma, conocida como batey, donde se llevaban a cabo las actividades ceremoniales. El batey era un lugar sagrado y de gran importancia para los taínos. Allí se realizaban rituales religiosos, juegos de pelotas, danza y otras actividades culturales y sociales. También se utilizaban como lugar de reunión para tomar decisiones importantes y resolver conflictos dentro de la comunidad. En resumen, la arquitectura taína se caracterizaba por el uso de materiales naturales y la construcción de viviendas simples pero funcionales. Los espacios ceremoniales taínos, como los bateyes y las plazas, eran los lugares centrales para la vida social y religiosa de la comunidad, donde se llevaban a cabo rituales y ceremonias importantes. Aunque lamentablemente en gran parte de la arquitectura taína se ha perdido con el tiempo, los restos arqueológicos y las investigaciones continúan brindando información sobre esta antigua civilización indígena.